Buenos días, ¿qué tal? Espero que se encuentren bien. El día de hoy voy a continuar con las clases de este pequeño curso de Stata y Econometría. Eh, en esta ocasión nos toca tocar el tema de modelos para variables categóricas binarias. Y bueno, no olviden suscribirse al canal para seguir los otros videos del curso y también darle like a este video y se les invita a dejar sus comentarios, ¿no? Además, luego de terminar el curso, posteriormente se continuará con eh, la subida de nuevo material, de cursos o videos cortos que sean útiles para el manejo de información y otras herramientas para el estudio y también para el ámbito laboral. Muy bien, ¿qué son los modelos de elección discreta? Ya en las clases anteriores nosotros hemos visto cómo eh, plantear modelos cuya variable dependiente es una variable categórica, perdón, una variable continua. Pero ¿qué sucede si nosotros no queremos conocer el salario o el tiempo o los años de educación de una persona, sino queremos saber qué variables determinan o están relacionadas a situaciones o estados? Por ejemplo, una situación de elección de un individuo puede ser ir a la universidad o trabajar a tiempo completo. Otra, elegir entre matricularnos en un taller de creación literaria o un taller de ciencias físicas. Y otra decisión podría ser estar de acuerdo o en desacuerdo con una política implementada, ¿no? Suelen ser las encuestas de opinión. Eh, Como hemos visto en este caso, los estados son binarios, es decir, solamente hay dos categorías. O hago una o hago otra acción, ¿no? Entonces, para esos casos en los que hay dos categorías de elección, ¿no? Por ejemplo, voy a la universidad o trabajo a tiempo completo. Estudio creación literaria o ciencias físicas, ¿no? Eso se llama un estado binario. Para ello, nosotros vamos a utilizar dos modelos, el modelo de probabilidad lineal y el modelo de elección binaria Logit y Probit, ¿no? Y acá la variable dependiente, las variables dependientes va a ser, por ejemplo, a ver, para que se entienda mejor, va a ser la variable dependiente y, que va a tomar dos valores. 0 si va a la universidad, en este ejemplo, y 1 si trabaja, ¿no? Entonces, esto está relacionado. Entonces, la variable dependiente ya no es una variable continua, sino es una variable discreta que toma dos valores. Nosotros, para determinar esto, vamos a decir que Y representa estados de la naturaleza, ¿no? Condiciones, y tiene una serie de determinantes. Es decir, Y es una función de X, como hemos estado viendo a lo largo del curso, ¿no? Solamente que ahora Y va a ser una variable dicotómica. Entonces, como Y toma el valor 0 o 1, nosotros podemos hablar de probabilidades, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que ocurra el evento etiquetado como 1? Es decir, ¿cuál es la probabilidad de que yo trabaje, por ejemplo, ¿no? Acá tengo otros ejemplos, ¿no? La probabilidad de estar enfermo, ¿no? Si estoy enfermo, Y va a valer 1. Entonces lo puedo poner como que la probabilidad de que Y valga 1 condicionado a X. Y de esta forma podría decir que la probabilidad de que Y valga 1, es decir, que yo esté enfermo, es una función de X y de beta. Y la probabilidad de estar sano en este caso sería lo contrario, de estar enfermo, ¿no? O sea, Y igual a 0. La probabilidad de estar sano es igual a 1 menos Fx beta, ¿no? Estos dos tienen que ser complementos, es decir, estas dos probabilidades tienen que sumar 1, como vemos acá. En este ejemplo, ¿qué variables podrían encontrarse en el vector X? Bueno, es sencillo, ¿no? Si estamos hablando de enfermedad, por ejemplo, X podría ser
actividad física, ¿no? ¿Cuántos minutos al día hago actividad física? También podría ser alimentación, si bebe o fuma la persona, etcétera, ¿no? Entonces, todos esos valores o variables podrían estar incluidas en el vector X, que son las variables que estarían asociadas a Y. Vamos a ver primero el modelo de probabilidad lineal, ¿no? Entonces, nuevamente, para recordar, lo que yo quiero es encontrar una función que me represente la probabilidad, en particular la probabilidad de que Y sea igual a 1, ¿no? Mientras que la probabilidad de que Y sea igual a 0 va a ser, pues, el complemento nada más, ¿no? Ahí está. Veamos este ejemplo. Si tenemos una variable binaria, y, la cual representa dos estados. Y es igual a 1 si va a la universidad la persona y 0 en cualquier otro caso. Entonces, representamos a estas personas que van a la universidad o no van. Y digamos, acá tengo Y, ¿no? Y solamente vale 1 o vale 0. Y acá tenemos X, ¿no? En este ejemplo, X va a ser el nivel educativo promedio de los padres. Entonces yo diría, ah, ya, seguramente mientras más educados sean los padres, la probabilidad de que sus hijos vayan a la universidad va a ser mayor, obviamente, ¿no? Porque los padres pues van a tener un mejor trabajo y también van a saber las ventajas de estar más educados. Entonces, acá representamos, ¿no? Todos estos puntos que están en rojo representan a las personas que no van a la universidad. Y acá, los que están en rojo también, pero con el valor 1, representan a los que sí van a la universidad, ¿no? Estos sí, estos no. Pero como son valores 0 o 1, por eso se concentran o en 0 o en 1. Y acá podemos ver algo interesante, ¿no? Más o menos los que no van a la universidad tendrán hasta un máximo de 3.5 años de educación, ¿no? Entonces la mayoría de los que no van a la universidad tienen padres con menores niveles educativos. Mientras que vemos por otro lado que los que sí van a la universidad tienen más, niveles, más años de educación, ¿no? Claro, hay algunos que tienen menos, pero acá tenemos una parte de personas con más años de educación cuyos hijos iban a la universidad, mientras que en los que no van, pues son muy poquitos los casos, ¿no? Son unos puntos aislados. Entonces, bien, ¿cómo hago yo para identificar un gráfico de dispersión acá? ¿No? Por el momento solamente veo estas líneas rojas que me representan esto que les acabo de explicar, pero digamos, solamente la solución podría ser o 0 o 1. Entonces, de esta manera, yo puedo representar que la probabilidad de que, Y sea igual a 1 dado X es una función de X beta, y en este caso la función X beta va a ser nuestra conocida función lineal, ¿no? El modelo MCO que ya conocemos. Entonces el modelo de probabilidad lineal, como su nombre lo dice, representa una probabilidad mediante un modelo MCO, en el que Y o va a ser 1 o va a ser 0, ¿no? Pero como hablamos de probabilidad, ustedes saben muy bien que las probabilidades son continuas. Entonces la probabilidad de que Y sea igual a 1 se encuentra en un rango que va de 0 a 1, ¿no? Por ejemplo, si la probabilidad de que yo vaya a la universidad es 90%, entonces seguramente yo podría ser considerado como alguien que sí va a la universidad. Entonces, esta línea azul que está acá, precisamente representa esas probabilidades que están entre 0 y 1. ¿Y qué vemos acá? Que a medida que aumentan los años de educación, la probabilidad de que estas personas vayan a la universidad aumenta, ¿no? Entonces, mientras más años de educación tenga, la probabilidad de que vaya a la universidad aumenta. ¿El problema cuál es? El problema se presenta en el caso en que
Por ejemplo, yo les decía que la probabilidad solo está entre 0 y 1, pero un modelo MCO a veces podría, eh, podría predecir valores que están fuera de este rango, ¿no? Y son precisamente estas secciones que están por debajo de 0 y esta que está por encima de 1, ¿no? Entonces, ese sería un fallo del modelo MCO. Si bien la mayoría de observaciones o de predicciones se encuentra entre 0 y 1, nada me garantiza de que esa predicción se encuentre en ese rango, debido a que MCO, las predicciones de MCO tienen, no tienen ningún elemento o ninguna propiedad que haga que se encuentre en ese rango. Eso es, eso es el primer punto de debilidad del modelo de probabilidad lineal, ¿no? Si bien es sencillo porque es un modelo lineal nada más, como el que ya conocemos, también tiene otra desventaja. La primera desventaja es la heterocedasticidad. La varianza no es constante, ¿no? Recuerden que si y era igual a 1 o y era igual a 0, entonces teníamos esto, ¿no? X beta más es igual a y igual a 1. Entonces va a ser 1 menos x beta, que es lo que vemos acá. Y si x beta más epsilon es igual a 0, entonces epsilon va a ser igual a menos x beta, lo que está acá. Entonces nosotros vamos a analizar la varianza de ese epsilon de ese error, que puede tomar dos valores como vemos acá, ¿no? O menos x beta o 1 menos x beta. Entonces 1 menos x beta es tomado con la probabilidad p y menos x beta con el complemento, ¿no? Con la probabilidad 1 menos pi. Es decir, estas dos probabilidades tienen que sumar 1, pues, ¿no? Entonces, eh, como habíamos dicho anteriormente, este x beta representa la probabilidad de que se cumpla el evento, en este caso de que y sea igual a 1. Entonces, en vez de poner x beta, yo puedo poner que x beta es igual a p, para tener todo en función de p, ¿no? En vez de x beta voy a poner p, acá igual. Y si yo resuelvo esta expresión de la varianza, voy a tener que la varianza de epsilon es pi por 1 menos pi. Y esto no es constante, ¿no? Acuérdense que para que tengamos homocedasticidad, la varianza del error tiene que ser constante. ¿Y esto por qué no es constante? Acuérdense que pi es igual a x beta. Y los x son variables. Son valores que dependen de las características de cada individuo. Entonces, esa varianza de epsilon va a ser diferente para cada individuo, dependiendo sus características. Ese es el primer problema. El segundo problema es lo que ya les había mencionado, la predicción de probabilidades fuera de rango, ¿no? Que si bien el límite de la probabilidad tiene que estar entre 1 y 0, eh, pues no siempre se cumple que la predicción no siempre va a estar entre 0 y 1, ¿no? Como hemos visto gráficamente en la diapositiva anterior. Perfecto. Ok, entonces veamos un ejemplo aplicado del modelo de probabilidad lineal para que quede mucho más claro aún, ¿no? Ustedes en su carpeta tienen, eh, tienen la presentación y el do file, ¿no? Entonces yo he abierto el do file acá. Voy a poner eh, la ruta donde está esto.
¿no? En esta ocasión voy a utilizar bases de datos que son de la web, entonces no hace falta que ustedes tengan ninguna base de datos, solamente corran el do file y la base de datos se va a abrir automáticamente. Entonces, ¿qué ejemplo vamos a aplicar? Vamos a ver eh, un caso en el que hay 753 mujeres y sus características individuales, así como un indicador de participación del mercado laboral. Es decir, que vamos a estudiar las variables asociadas a que una mujer participe o no participe en el mercado laboral. ¿Sí? Entonces voy a tener, por ejemplo, un y que es igual a 1 si la mujer trabaja y 0 si no trabaja. ¿Ok? La variable dependiente se llama LFP, que vale 1 si participa en la fuerza laboral, y las explicativas son K5, que es el número de niños de 0 a 5 años que tiene la mujer, K618, que es el número de niños de 6 a 18 años que tiene, y age, edad de la mujer, en este ejemplo. Entonces aplicaremos el modelo lineal para estimar la probabilidad de que esta mujer trabaje, explicada por K5, K618 y age. Es un modelo lineal, ¿no? Esto es, la probabilidad de que la mujer trabaje es función de estas variables, nada más, ¿no? Entonces, es lo que tenemos acá. Nosotros abrimos la base de datos desde internet, ya se abrió, acá está. Vamos a describirla rápidamente, ¿no? Vemos que el FP vale 1 si la mujer trabaja o no, perdón, 1 si sí trabaja y 0 si no. K5 el número de niños menores de 6, K6 18 y la edad, ¿no? Vamos a trabajar solo con esas tres variables. Entonces, el modelo de probabilidad lineal va a ser, como les decía, simplemente un MCO en el que la dependiente va a ser LFP. Entonces, nosotros podemos ver un tab LFP para que se den cuenta de que precisamente es una variable dicotómica. ¿Ok? Una variable dicotómica. Y bueno, corremos este modelo y luego vamos a predecir las probabilidades de que la mujer trabaje utilizando el comando predict, como ustedes ya conocen, ¿no? Le voy a llamar a la estimación LFP hack, ¿no? O sea, la estimación de LFP. Nos vamos ahí. Listo. Entonces, vemos acá los coeficientes, ¿no? Todos son significativos. Vemos que mientras más niños menores de 5 años, la probabilidad de que la mujer trabaja disminuye. Si tiene niños de 6 a 18 también, pero también disminuye, pero en una cuantía menor. Si tiene más edad también disminuye su probabilidad de trabajar, ¿no? Ahora vamos a ver cómo interpretar esto, ¿no? Bueno, esta descripción de la base ya la vimos. Acá está el ejemplo y este es el resultado, ¿no? Entonces, es el mismo resultado que yo he tenido acá. Entonces, el modelo ahora se convierte en el intercepto 1.31 menos beta 1, que sería menos 0.29 por K5, menos beta 2, que sería el beta 2 de este, por K618, y beta 3, que sería este otro. ¿Ok? Entonces, la probabilidad predicha, el LFP hat, que hace un rato estimé, va a ser el resultado de esto, ¿no? Entonces, como estamos en un entorno de probabilidad lineal, me gustaría que se interprete esto adecuadamente, ¿no? Estos coeficientes. Por ejemplo, acuérdense que la probabilidad va de 0 a 1. Entonces, si yo aumento en una unidad el número de niños menores de 5 años, significa que la probabilidad de trabajar de esa mujer
se reduce en menos 0.2965. O lo que es lo mismo, se reduce en 29.65 puntos porcentuales, ¿no? Acuérdense que esto, en términos de porcentaje, esto es desde 0 hasta 100, ¿no? Y que 0.5, por ejemplo, representa una probabilidad de 50%, ¿no? Entonces, menos 0.2965 representa menos 29.65 puntos porcentuales, o sea, casi 30%. Entonces, que una mujer, si la mujer promedio incrementa su número de niños menores de 5 años en al menos uno, entonces su probabilidad de trabajar se reduce en 29.65 puntos porcentuales. Es bastante, ¿no? Es bastante, reduce fuertemente. Si, por ejemplo, su probabilidad de trabajar antes era de 70%, si yo luego, esa mujer tiene un hijo adicional, esto va a hacer luego que su probabilidad de trabajar sea casi solamente 40%, ¿no? En el caso de un niño más de 6 a 18 años, su probabilidad de trabajar también se reduce, pero no tanto, 262 puntos porcentuales. Y por cada año adicional de edad, la probabilidad de trabajar se reduce en 1.4 puntos porcentuales, ¿no? Entonces vemos acá que el efecto más fuerte precisamente lo tiene el, el caso de tener un niño pequeño adicional, ¿no? Porque tiene mucho sentido, porque los niños pequeños pues requieren más cuidado, porque son más dependientes, ¿no? Entonces muchas madres deciden retirarse al menos temporalmente del mercado laboral. Luego, en cuanto a las predicciones, pues utilizando esta ecuación puedo calcular algo, ¿no? De acuerdo a los resultados del modelo de probabilidad lineal se estima lo siguiente. Hay que estimar lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que una mujer con dos niños menores de 5 años, es decir, que K sea igual a 5, perdón, que K5 sea igual a 2 y tenga 30 años de edad, ¿no? No me dice nada de K6 18, entonces voy a asumir que es 0, ¿no? Y lo único que tendría que hacer acá para estimar esa probabilidad sería, ¿no?, la probabilidad de que esta mujer que tiene dos niños pequeños, 30 años y 0 niños de 6 a 18, ¿cuál sería? Entonces simplemente tendría que reemplazar estos valores acá, ¿no? En vez de K5 poner 2, acá 0 y acá 0.014 por 30, ¿no? ¿Y esto qué es igual? Bueno, acá yo lo tengo en el do file, ¿no? Con el comando display, ¿no? Como ven, 0.29 por 2, 0.026 por 0 y menos 0.014 por 30. Esto me da un punto 31. Entonces vamos acá nuevamente. Punto 31, o lo que equivale a 31%. Entonces la probabilidad de que una mujer con dos niños pequeños trabaje es 31%. Es poca, ¿no? El otro ejemplo, una mujer con un niño menor de 5 años y 30 años de edad. Solamente tiene un niño menor. Su probabilidad de trabajar es 0.6, o sea 60%. Entonces acá lo voy a poner directamente. Mucho más alto que la que tiene 2, ¿no? Entonces la diferencia entre estas dos probabilidades es 60 menos 31, que era 29%, ¿no? Y este 29% precisamente es el efecto marginal de tener un hijo más, ¿no? Para ser más exactos es 29.65.
Entonces, es así como se interpreta el efecto marginal, ¿no? ¿Cuál es Estas mujeres se parecen en todo, o sea, en que tienen 0 niños de 6 a 18 y 30 años de edad, solamente que una tiene un niño más que la otra, ¿no? Específicamente niños pequeños. Entonces, esa es la manera de interpretarlo, ¿no? Y otra cosa que me gustaría mostrarles antes de pasar a la siguiente diapositiva es lo siguiente, ¿no? El LFP hat. Si yo le hago un summarize a LFP hat, que es la estimación de la probabilidad de trabajo, veo que el promedio es 0,56, o sea, en promedio una mujer tiene 56% de probabilidad de trabajar. El problema acá es que la estimación de esa probabilidad con MCO me da valores negativos, algunos valores negativos. Y de suerte no me está dando valores mayores a 1, ¿no? En este caso está bien, pero para los mínimos sí subestima demasiado la probabilidad hasta tener puntos negativos, ¿no? Entonces si yo le hago un tab a LFP hat, voy a poder ver ello con más detalle, ¿no? Me voy a los valores de acá y veo que para algunos individuos ha predicho probabilidades negativas. ¿Ok? Eso es todo respecto al modelo de probabilidad lineal, ¿no? Que solamente he procedido a explicarlo para que tengan una base sobre la cual comparar, ya que para este tipo de variables categóricas, lo mejor va a ser que trabajen con estos modelos que les voy a indicar a continuación, ¿no? Con los modelos Logit y Probit, porque tienen una serie de características que hacen que las estimaciones sean más coherentes y no sufran de problemas de inconsistencia. Listo. Entonces vamos a estudiar ahora los modelos Probit y Logit, que también son modelos de probabilidad. Entonces, como ustedes ya conocen un poco sobre modelos de probabilidad, les va a ser más sencillo entender esto, ¿no? El nivel de comprensión mejora considerablemente. Entonces, para este tipo de modelos, nosotros vamos a definir una variable llamada variable latente, que es no observable, a la que voy a llamar y asterisco. Este y asterisco se rige mediante un modelo lineal, x beta más y, ¿no? Entonces, ese y asterisco no es, no es mi variable dicotómica, sino es una variable ficticia no observable. Por ejemplo, y asterisco puede representar mi gusto por las pastas. Ya, o sea, ¿qué tanto me gustan las pastas? Cuando te preguntan a ti cuánto te gustan las pastas, tú no respondes mucho, tú respondes mucho o poco, no respondes un nivel, ¿no? Tú no dices, a mí me gustan las pastas con un valor de 3, ¿no? Esta variable y asterisco o latente lo que va a hacer es suponer que esa variable, en este ejemplo gusto por las pastas, tiene valores negativos y valores positivos, y que existe un umbral en el cual yo voy a cambiar de opinión. Por ejemplo, si mi gusto por las pastas según esa variable latente es negativo, yo en este tramo de acá no voy a un restaurante de pastas, ¿no? Decido no ir a restaurantes de pastas a almorzar. Pero si mi nivel de gusto por las pastas es positivo, entonces acá voy a asumir que sí voy al restaurante, ¿ya? En este caso sería y igual a 1. Y en este otro podría ser y igual a 0. Entonces, como se dan cuenta acá,
y asterisco, que es una variable que no observo, determina si mi variable que sí observo, que es y, es 0 o 1. Es decir, que y es una función de y asterisco. Pero yo no observo y asterisco, yo solamente observo la acción que toma la persona. O ir o no ir al restaurante, ¿no? Entonces, eso es lo que es la variable latente y que puede ser representada con una función lineal, ¿ok? Y como les decía, existe el vínculo entre y la variable binaria. Y, que es la que sí observo. Entonces, y va a ser 1 si y asterisco es mayor a 0, como he visto acá. Y y va a ser 0 si y asterisco es menor o igual a 0. ¿No? Tal cual lo que les he explicado en este grafiquito. Entonces, la probabilidad de que y sea igual a 1 es igual a la probabilidad de que y asterisco sea mayor a 0. O lo que es lo mismo que la probabilidad de que el error sea igual a menos x, sea mayor a menos x beta. ¿Cómo obtuve eso? Fácil. ¿A qué era igual y asterisco? A x beta eh, más epsilon mayor a 0, ¿no? Entonces simplemente reordeno esto, epsilon menos x beta dado x, ¿no? Es lo mismo que está acá. Ok, esa es la variable latente. Entonces es la relación que existe entre la variable dicotómica que yo observo y la variable latente. Muy bien, entonces ahora sí vamos a estudiar qué son los modelos Logit y Probit, ¿no? Conociendo el concepto de variable latente, que es muy importante para entender estos modelos. Entonces acuérdense que nosotros habíamos establecido que la probabilidad de que y sea igual a 1 dado x es igual a la función de x beta, ¿no? Y que en modelo de probabilidad lineal yo estaba asumiendo que x beta era una función lineal. Pero en este caso, este fx beta ya no va a ser lineal. Va a ser una función distinta. Va a ser una función distinta. Que podría ser cualquiera de... Podría ser una función probit o una función logit, ¿no? La probit sigue una distribución normal y la logit una distribución logística. ¿Qué es probit? Bueno, probit tiene esta forma funcional, ¿no? Que la probabilidad de y sea igual a phi mayúscula, así se le suele representar, de x beta, y tiene esta forma particular. Mientras que la logística es representada como un lambda mayúscula y que tiene esta forma, ¿no? Entonces vamos a decir que la función acumulada es el phi mayúscula y la función de densidad el phi minúscula, ¿no? Entonces ambas funciones van a hacer que la probabilidad de que y igual a 1 dado x pertenezca a un intervalo cerrado 0 a 1, ¿no? O sea, la probabilidad predicha nunca se va a encontrar fuera de este rango. Acá es bastante fácil verlo en la logística, ¿no? Porque es un número dividido entre 1 más el mismo número. Entonces, un número dividido entre sí más 1 nunca va a ser eh, mayor que 1. Y siempre estas expresiones, tanto probit como logit, van a ser positivas, ¿no? Otro concepto importante es el de OC ratio logit. El OC ratio es el ratio de probabilidad entre su complemento, ¿no? Por ejemplo, si la probabilidad de que ocurra un evento es 0.4, es decir, 40%, 1 menos la probabilidad de que no ocurra es 0.6.
Entonces, en este caso, el odds ratio va a ser 0.4 entre 0.6, que es igual a 2 tercios, ¿no? Eso sería el odds ratio en este ejemplo. Seguramente se estarán preguntando, bueno, ¿y cuál utilizo? ¿El Probit o el Logit? La respuesta es depende, ¿no? O sea, no hay una respuesta única, no es que uno sea mejor que el otro. Eh, lo que sí hay que conocer es hay que conocer bien las propiedades de estas funciones. En este caso, la distribución logística otorga mayor probabilidad a los casos extremos que la distribución normal. Y una observación es que la elección de uno u otro es una cuestión práctica, que en realidad depende de los datos que estoy utilizando. Entonces vamos a ver, ¿no? Entonces, la función de densidad, mira, para la normal tiene esta forma y para la logística esta otra forma, ¿no? Como decía, la logística tiene colas un poco más pesadas, ¿no? O sea, una mayor concentración de algunos elementos en los casos extremos. Y por lo tanto, como tiene colas más pesadas, la concentración en la media va a ser menor que en el caso de la normal, ¿no? Entonces la normal tiene más concentración en los valores promedios y sus colas, o sea, sus valores extremos son pocos. Esto es para la función de densidad y para la función acumulada funciona más o menos acá, ¿no? Como la densidad tiene más peso en las colas, la función acumulada va a tener más elementos al inicio y luego menos, ¿no? Como acá ya tiene una buena acumulación de casos, al final va a tener una menor acumulación, como vemos en este gráfico. Ok, procedemos ahora con la estimación. Como se trata de una estimación no lineal, ¿no? Como se trata de una estimación no lineal, se aplica el método de máxima verosimilitud, ¿no? Eso también es un método importante que deberían chequear, ¿no? Cómo funciona, pero se utiliza bastante en estos casos, ¿no? Como Probit y Logit, porque son modelos no lineales. Eh, entonces, vamos a suponer que independientemente de la función que utilice, le voy a llamar fx de beta. Entonces, la estimación de máxima verosimilitud requiere que yo multiplique, ¿no? las ocurrencias de cualquiera de los dos casos. En este caso, fx de beta y 1 menos fx de beta, ¿no? Lo multiplico para los n individuos. Acá está, ¿no? Que va desde 1 hasta n. Entonces la función de verosimilitud tiene esta forma. Para no complicarme, yo la puedo log-linealizar, ¿no? Entonces para linealizar un producto yo le saco logaritmo. Si yo a un producto le saco un logaritmo, ustedes saben que esto se convierte en sumatoria de logaritmos. Y esto es lo que he hecho acá. Entonces el coeficiente, la potencia baja y la función es afectada por el logaritmo. Acá igual, este 1 menos y baja y es afectada y la función es afectada por el logaritmo. Y lo que voy a hacer ahora es tratar de encontrar el valor de beta que me maximice la función de verosimilitud. Ustedes saben muy bien eh,
ustedes saben muy bien que la condición de primer orden es que la derivada de la función respecto al parámetro que me interesa sea igual a cero. Entonces tengo que derivar esta función de logaritmos respecto a beta, ¿no? La derivo y obtengo esta función de acá, la igual a cero. Y lo que tengo que hacer acá es despejar beta. Despejar beta, ¿no? Muy bien, entonces como este es el caso general, en el caso particular de Probit y Logic toman estas formas, ¿no? Donde fx beta puede ser con la función Probit que hemos representado con la letra phi mayúscula y minúscula, y cuando es Logic con la letra lambda mayúscula, ¿no? En el caso particular de Probit, fi minúscula, phi minúscula, eh, hace las veces de la función de densidad, mientras que la mayúscula hace las veces de la función acumulada, ¿no? Que son las funciones que hemos visto acá. Entonces, esta densidad sería fi minúscula en general y este phi mayúscula. Y en términos de los parámetros, acá tendríamos que esta sería la phi minúscula y esta la phi mayúscula. Listo. Ok, entonces ese es el procedimiento econométrico que se lleva a cabo y luego de esto el programa despeja beta, ¿no? Muy bien. Entonces vamos a continuar esta vez con los criterios de bondad de ajuste, ¿no? En MCO habíamos visto que el principal indicador de bondad de ajuste era el R cuadrado, ¿no? Pero en este caso tenemos diferentes indicadores, ¿no? Para ver qué modelo es mejor. Generalmente ustedes van a estar interesados en saber si es mejor un Probit o un Logit. Entonces para ello lo que van a tener que hacer eh, es comparar los resultados de ambos y ver cuál ajusta mejor a sus datos. ¿Qué criterios tenemos en cuenta? El porcentaje de predicciones correctas. Entonces las predicciones en los modelos, ¿no? Yo la represento como y asterisco, y esas predicciones van a estar entre 0 y 1, como ya hemos visto. Entonces, por lo general, una predicción que va de 0 a 1 y que solamente representa a una variable que toma el valor o sí o no, entonces yo tengo que decidir, ¿no? A partir de qué umbral la probabilidad significa que sí, y a partir de qué umbral la probabilidad significa que no. Por lo general se toma 0.5, ¿no? Entonces, si y asterisco, que es esta línea, toma un valor por acá, entre 0 y 0.5, se asume de que y es 0, es decir, que no ocurrió el evento, ¿no? Por ejemplo, la probabilidad de que yo trabaje es 0.2. Entonces, lo más probable es que finalmente no trabaje. Pero si la probabilidad de que yo trabaje fuese 0.8, lo más probable es que yo sí trabaje. Entonces, a esas probabilidades que están entre 0.5 y 1, se les considera como que y es igual a 1, es decir, como que sí ocurrió el evento, ¿no? Entonces, se compara las predicciones con lo que realmente ocurrió, ¿no? Es decir, voy a considerar de que y asterisco es igual a 1 si la probabilidad estimada es mayor a 0.5 y 0 si es menor a 0.5, ¿no? Entonces voy a comparar con lo que realmente sucede en la base de datos. Voy a comparar el y sombrero con los y reales. Y de acuerdo a eso, yo voy a ver qué porcentaje de predicciones son correctas, ¿no? Porque también podría suceder el caso en que para un individuo particular
la probabilidad estimada fuese 0.3, ¿no? Pero en realidad en la base de datos me dice que el individuo sí cumple. Entonces, en principio, con esta probabilidad, mi estimación de Y sería que es cero, ¿no? Porque es muy baja. Entonces, en este caso, esta estimación no sería correcta con la real, ¿no? Entonces, esta es una estimación incorrecta. Por otro lado, si para otro individuo la probabilidad estimada es 0.8, es decir, Y estimado es 1, y en la base de datos Y también es 1, entonces esto sería una predicción correcta. Entonces, ese criterio lo que ve es ver cuántas de las predicciones que yo tengo coinciden con lo que yo veo en la base. Ese es el primer criterio y uno de los más utilizados. Incluso se utiliza en otras estimaciones u otros métodos como el machine learning, ¿no? Ah, perdón. Otro criterio es el criterio de Akaike, que tiene esta forma. Es una fórmula, que es menos el logaritmo de la función de verosimilitud, el L, que estaba acá, este L, más K, donde K representa el número de parámetros en la regresión. Entonces, la estimación que tenga el menor A y C, o sea, si Probit o Logit tiene el menor A y C, entonces será el que tiene el mejor ajuste. Acuérdense que lo que nosotros queremos es maximizar la función de verosimilitud, o sea, esto. Entonces, mientras más grande sea la función de verosimilitud, el A y C se va a hacer más negativo, o por lo tanto más pequeño. Por ese motivo, la estimación que tenga el menor A y C es lo mismo que decir la estimación que tenga el mayor valor de la función de log verosimilitud, entonces será la que tiene mejor ajuste. Entonces yo podría comparar el A y C del Probit con el A y C del Logit, ver sus valores, y el que me salga mayor va a ser el que tenga mejor ajuste. Otro criterio es el ratio de verosimilitud o pseudo R2, que también me lo va a brindar Stata cuando haga la estimación, que tiene esta forma, ¿no? El ratio de verosimilitud o log likelihood ratio, por eso este LR tiene esta forma, ¿no? 1 menos el ratio LNL y LNL0. El NLL, el NNL, perdón, ya lo conocen, es este de acá. Y el LN0, ¿qué es? El LN0 es lo mismo, pero asume que los betas son ceros. Eso es. Por lo tanto, si los coeficientes son relevantes, es decir, que son importantes, deben ser incluidos, entonces estos dos van a ser distintos, ¿no? Estos dos van a ser distintos. Y este ratio va a ser distinto de 1. Por lo tanto, si LR se aleja de 0 y se rechaza la hipótesis nula, que los coeficientes son iguales a 0. ¿Ok? Entonces, como les decía, el N0 asume que todos los betas son 0. Y mientras esto se aleje de 0, entonces se rechazará la hipótesis nula de que los coeficientes son iguales a 0. También me indica qué tan buen ajuste hay en este modelo. Y finalmente, efectos marginales. Los efectos marginales en los modelos lineales, ¿no? En el modelo lineal era bien sencillo, ¿no? Era la derivada de y respecto a beta, perdón, respecto a x, y me salía un beta. El efecto marginal en un modelo lineal es igual al coeficiente, pero esto no sucede en las formas no lineales, ¿no? Entonces,
voy a suponer que mi forma no lineal es fx beta, ¿no? Entonces lo que yo quisiera es la derivada de este fx beta respecto a x. Pero como esta función no es lineal, yo la puedo, la puedo separar en dos elementos, ¿no? En el elemento lineal y luego finalmente derivarlo respecto a x. O lo que es lo mismo, la regla de la cadena, ¿no? Esto de acá es igual a esto y esto se aplica a la regla de la cadena. Esto se llama la aplicación de la regla de la cadena. Entonces acá tengo dos elementos que se multiplican, ¿no? Es la derivada de f respecto a su argumento, o lo que es lo mismo la función de densidad, ¿no? Esto de acá es igual a esto. Y esto otro derivada de x beta respecto a x, pues es fácil, ¿no? Es el beta nomás, porque esto sí es lineal. Entonces el efecto marginal real, cuando la función no es lineal, depende de beta, pero no solamente es beta como en el caso lineal, sino que depende también de la función de densidad en un x particular. ¿Sí? Entonces, esto significa que como el efecto marginal depende de x, yo puedo asegurar que el efecto marginal no es constante, o sea, no es igual para todos los individuos, como en el caso de, del caso lineal, ¿no? Pues depende de x. Entonces voy a tener que estimar un efecto marginal para cada persona, ¿no? Entonces los efectos no son constantes como en el caso lineal, ¿no? Dependen de los valores de x. Y acá pues se les deja la expresión con más detalle para los casos de Probit y Logit. En realidad son lo mismo, solamente que en vez de f, bueno, ponemos la función que corresponda, ¿no? Probit la función probabilística y para Logit la función logística, ¿no? Acá hay un poco más de detalle y sale un poco más largo. Entonces, como les decía, hay muchos efectos marginales para cada individuo. ¿Cómo, cómo hago la comparación o la evaluación? Generalmente, la evaluación se realizará en los valores de interés de x, ¿no? Es decir, quiero el efecto marginal para las mujeres jóvenes o o para hombres mayores de 65 años, ¿no? Tendría que yo definir qué grupo de interés me interesa analizar. Pero si no lo tengo, podría hacer lo siguiente. Podría hacerlo para los valores promedios de x, ¿no? O sea, para un individuo promedio, digamos, un individuo promedio de la población, que también tiene sentido, ¿no? Que es lo que se suele hacer en economía. Además, como les decía, también se puede evaluar en un individuo determinado, como las mujeres jóvenes, adultos mayores, niños pequeños, etc. ¿Qué sucede si quiero evaluar el efecto marginal en variables discretas, como sexo, profesión, ¿no? Entonces el efecto marginal es sencillo, solamente se evalúa comparando el caso en el que se cumple en el que se cumple que el individuo toma la característica, por ejemplo, es mujer, y se le resta de la probabilidad predicha del caso en el que no tiene la característica, por ejemplo, hombre, ¿no? O por ejemplo, es abogado, no es abogado. Es estudiante, no es estudiante. Entonces, de esta manera puedo analizar el efecto marginal de tener o no tener esa característica. Ujú. Muy bien. Listo. Entonces, pues hasta acá terminamos el componente teórico, ¿no? Ustedes pueden revisar el do file. Acá tenemos la parte del Logit y Probit. En el próximo video vamos a analizar eso con más detalle y terminar las diapositivas donde está el detalle de las estimaciones. Y solamente para terminar, me había olvidado esto, les quería mostrar cómo se veía las estimaciones
del modelo de probabilidad lineal, ¿no? Recuérdense que había estimado el FP hat, le saco el zoom, habíamos visto que tenía un valor negativo y lo voy a graficar para ver cómo se ve. Voy a ver el real, que es el FP, versus el estimado, con respecto a la edad en este caso. Entonces vemos que el real son estos puntos azules, ¿no? Que solamente toman el valor 0,1. Y la estimación me dice lo siguiente, ¿no? Que a medida que aumenta la edad, la probabilidad de trabajar disminuye, ¿no? Que son estos puntos rojos. Más o menos ahí claramente veo que sí hay una tendencia decreciente, ¿no? Y nuevamente también acá está viendo cuáles son los valores que salen fuera de rango, ¿no? Y acá también gráficamente lo puedo ver, ¿no? Habían algunas estimaciones que estaban fuera del rango, en este caso particularmente fuera de, por debajo de cero, ¿no? Que son estos puntitos que vemos acá. Son unas cuantas nomás, pero igual existen. Muy bien, muchísimas gracias por su atención. Por favor, no olviden suscribirse al canal, invitar a las personas que creen que estén interesadas. Y bueno, ya en el próximo video estaremos culminando con esta sesión de modelos de variable dependiente categórica, aplicando en Stata las regresiones Probit y Logit y sus respectivos eh, indicadores de bondad de ajuste. Muchas gracias, hasta pronto.